Apocalipsis capítulo 18. Vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Esta entonces, como hemos visto, es la sexta de las 7 visiones en las cuales está estructurado el libro de Apocalipsis. Estamos ahora a mitad de nuestro estudio de esta sexta visión. Y como hemos estado viendo, esta visión se enfoca en Babilonia, en la gran ramera y en su destrucción. En el capítulo 17, como vimos, el Señor le reveló al apóstol Juan y a todos estos creyentes en estas 7 iglesias en Asia Menor la identidad de la gran ramera. Ella es, como vimos, Babilonia, la madre de todas las demás rameras que han existido en el mundo. Ella es la madre, el origen de todas las abominaciones en el mundo. Como hemos dicho también, ella es entonces el símbolo de este mundo secular con toda su inmundicia e idolatría. Eso es lo que Babilonia representa. El Señor también le reveló a Juan en el capítulo anterior el origen satánico de esta mujer. Babilonia, como vio Juan, está sentada sobre la bestia que subió del mar, aquella bestia que fue llamada por el gran dragón, por Satanás, y que le sirve a él como su brazo opresor. Y finalmente también el Señor le introdujo a Juan en el capítulo 17, por medio de uno de esos ángeles, lo que le sucederá a ella cuando el Señor le pase su sentencia. Y aquí ahora en el capítulo 18, el Señor le va a mostrar con más detalle lo que será de esa destrucción que Dios traerá sobre esta mujer, sobre este mundo secular que se ha opuesto a Dios desde el principio. Y lo va a hacer mostrándole a Juan 3 cosas. Capítulo 18 lo podemos dividir en 3 partes. Lo primero que le fue mostrado a Juan fue el anuncio de la caída de Babilonia. Segundo, inmediatamente después de este anuncio, a partir del versículo 9, Juan escuchará los lamentos de los incrédulos por causa de la destrucción de aquella con la cual ellos habían fornicado. Y finalmente, el Señor le mostrará al apóstol Juan la destrucción de Babilonia. El día de hoy solo vamos a estar viendo la primera parte de este capítulo, los primeros 8 versículos. El anuncio de la caída de Babilonia. Y lo vamos a estar estudiando viendo las 2 cosas que vemos en estos primeros 8 versículos. Primero, el anuncio mismo de la caída de Babilonia. Y segundo, la exhortación a los creyentes por causa de esa destrucción que el Señor traerá sobre este mundo secular. Veamos entonces el primer punto del sermón, el anuncio de la caída de Babilonia. Y escuchemos entonces los primeros 3 versículos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.
y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Inmediatamente después entonces de la visión que le fue enviada a Juan de parte del Señor Jesucristo por uno de estos 7 ángeles que derramó las copas de la ira de Dios sobre la tierra, el apóstol afirma ver otro ángel. Otro ángel que dice desciende del cielo. Solo que este ángel, como leemos, es un poco particular. Y digo que es un poco particular por la manera en la que Juan lo describe. Este no es un ángel común. Este no es como los otros 7 ángeles que vio Juan en el capítulo 16 y 17. Ya antes nosotros habíamos visto un ángel parecido en Apocalipsis capítulo 10. Ahí en el versículo 1 Juan dice que vio descender del cielo, dice, un ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. No todos los ángeles que le han sido mostrados a Juan son así. Tanto este en Apocalipsis 18 como este ángel que les acabo de leer en Apocalipsis capítulo 10 son ángeles atípicos, por así decirlos. Pero es a este ángel en Apocalipsis 18 a quien Juan dice primeramente lo ve descender del cielo. Eso es importante. Este ángel, a diferencia de la bestia sube ¿de dónde? Del abismo. Este ángel viene del cielo. Él viene del cielo en donde Dios tiene su templo y su trono. Es lo que se nos está diciendo aquí. Pero además Juan lo ve descender con gran poder, literalmente con gran autoridad. Esta es otra razón por la cual nosotros debemos pensar que este ángel viene directamente de Dios. Él viene empoderado, por así decirlo, de Dios, con gran autoridad. Él tiene una misión que el Señor le ha encargado y le ha dado la autoridad para hacer lo que el Señor le ha mandado. Y no solo eso, Juan dice que cuando él lo ve descender con gran autoridad del cielo, dice, la tierra fue alumbrada con su gloria. Y esta es la razón por la cual algunos comentaristas han dicho que esto está muy cerca de ser una cristofanía. Es decir, una manifestación visible de Cristo en la tierra. Algunos comentaristas piensan que este ángel es Cristo. Sin embargo, esto no tiene por qué ser interpretado así. A quien ve el apóstol Juan no es a Cristo. Este simplemente dice es otro ángel. Ciertamente la descripción que nos brinda Juan aquí es muy particular, pero eso no quiere decir que debamos interpretar a este ángel como Cristo. De nuevo, esto es simplemente otro ángel. Lo que esta descripción nos está dando a entender a nosotros es que este ángel viene de la misma presencia de Dios. Por eso esa gloria. Es lo que esa descripción de Juan nos quiere dar a entender. Como dijo Sweet, un comentarista, tan reciente ha salido este ángel de la presencia de Dios que al pasar arroja una amplia franja de luz a través de una tierra en oscuridad. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos relatos del reflejo de la gloria de Dios en personas que han estado delante de su presencia. Lo leemos de Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, donde se nos narra la apariencia de Moisés después de haber pasado días delante de la presencia de Dios, hablando cara a cara con él, recibiendo de él las tablas de la ley. En Éxodo 34, versículos 29-30, leemos lo siguiente. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, noten eso. Después de que hubo hablado con Dios cara a cara, le resplandece su rostro. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces, después de haber estado en la misma presencia de Dios,
el rostro de Moisés reflejó la gloria de aquel con el cual él había estado hablando. Bueno, lo mismo quiere decir Juan con la descripción de este ángel. El apóstol no está diciendo que a quien vio él descender del cielo fue a Cristo, sino que este ángel, esta criatura, desciende del cielo habiendo estado con Dios y viene reflejando esa gloria de aquel que lo ha mandado a la tierra con gran autoridad, con una misión. Por eso, chicos, esa es la primera respuesta a la pregunta. Por eso esa gloria que irradiaba este ángel. Este ángel reflejaba entonces la gloria de Dios. Nos está diciendo aquí que este ángel viene de Dios mismo. Ahora, ¿por qué tal autoridad? ¿Cuál fue la misión que el Señor le dio a este ángel? Bueno, como vemos, anunciar con voz potente, con voz de autoridad, la caída de Babilonia. Y notemos en primer lugar la realidad de este anuncio. Ha caído la gran Babilonia. Fue lo que gritó a gran voz este ángel. Tan cierta es la caída de este mundo secular que el ángel lo anuncia como si ya hubiera sucedido. Ha caído, fue lo que escuchó Juan. A pesar de que, por ejemplo, Roma seguiría por muchos siglos más en pie después de que el apóstol muriera. El mensaje que traía este ángel era la certeza de la caída de Babilonia, la certeza de la caída de este mundo secular que se opone a Dios y a su pueblo, y cuya manifestación en el pasado era el Imperio Romano. Lo que el Dios soberano del universo le estaba diciendo a estos creyentes en Asia Menor es que el día de la destrucción de todo ese mundo que los estaba atormentando y persiguiendo, que estaba buscando que ellos se comprometieran con él, ciertamente llegaría. El ángel no dice, vamos a ver si cae Babilonia. No dice, ha caído Babilonia. Dios es el que está en control de todo esto. Es Él, como hemos visto, quien está orquestando todas las cosas para traer lo que Él se había propuesto en la eternidad, destruir a este mundo perverso. Así como Dios había anunciado por medio del profeta Isaías la caída del imperio babilónico en el Antiguo Testamento, casi 2 siglos antes de que esa caída ocurriera. Así mismo el Señor estaba anunciando a Juan y a estos creyentes y a nosotros el día de hoy la certeza de la caída de este mundo secular. La caída de la gran ramera. Y niños, por eso es que el ángel dice, ha caído. Porque esto es algo que va a ocurrir con toda certeza. Esto no es una posibilidad, es algo que ciertamente va a ocurrir. Ahora, ¿cómo se manifestará esa destrucción? Bueno, con la desolación de esta gran ciudad. Recordemos que uno de los 7 ángeles le había mostrado a Juan en el capítulo 17 que los mismos incrédulos serían utilizados por Dios no solo para aborrecer a Babilonia, no solo para devorarla, no solo para quemarla, sino también para dejarla desolada. Y en las Escrituras, como vimos hace 2 semanas, la desolación es un símbolo de la total destrucción. Lo que este ángel anuncia con voz potente es que Babilonia caerá y la manifestación de su caída será evidente en que ella será convertida, dice, en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y albergue, literalmente prisión de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí nada bueno habrá. Esa es la imagen de una ciudad en total destrucción. Una imagen usada típicamente en el Antiguo Testamento para dar a entender la devastación que Dios traerá sobre las naciones rebeldes. Por ejemplo, cuando Dios profetizó por medio del profeta Isaías sobre la destrucción de Babilonia, en Isaías capítulo 13, dijo lo siguiente: cuando yo la destruya, dice Dios, y recordemos que Isaías habló de esa caída casi 2 siglos antes de que ocurriera.
sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Quedará totalmente devastada. Lo mismo dijo el Señor de Edom en Isaías capítulo 34. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Total devastación. Como dijo el Señor de Jerusalén y Judá por medio del profeta Jeremías: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. ¿Por qué? Por causa de su rebeldía contra el Señor. Cuando Dios acabe con este mundo secular, anuncia este ángel, quedará en evidencia el origen satánico de él. Quedará en evidencia que quien estaba guiando este mundo era el mismo Satanás. Por eso, cuando Dios la deje desolada, lo único que habrán allí son demonios, espíritus inmundos y toda ave y bestia aborrecible. Esa será la manifestación de la destrucción de la gran ramera. Ella quedará desolada, habitada única y exclusivamente por todo aquello que habita en el mismo infierno. Eso es lo que le pasa a toda sociedad cuando deja a su creador. Ahora, ¿por qué la destrucción? ¿Cuál es la razón por la cual Dios traerá esta destrucción sobre este mundo secular? Bueno, en el versículo 3 Juan nos detalla las razones dadas por el ángel. Dios destruirá la gran ramera porque, dice ella, sedujo con su idolatría a las naciones y a los moradores de la tierra. En primer lugar, Dios la destruirá, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. La avaricia, la codicia con la cual la gran ramera sedujo a las naciones y a los moradores de la tierra con sus ídolos para apartarlos aún más de su creador, es una de las causas del juicio divino sobre ella. La misma razón por la cual Dios destruyó a Babilonia en el Antiguo Testamento. Copa de oro, dijo el Señor, fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Ese vino de idolatría, de fornicación, de toda maldad, bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. El mundo le ha vendido a los incrédulos la idea de que su satisfacción está en perseguir todos los ídolos que ella ha producido para los hombres y que apartan a los hombres cada vez más de su creador. El sexo, el dinero, el alcohol, las drogas, el moralismo, la ropa, el éxito, todos esos ídolos ha sido con lo cual el mundo secular ha engañado a los hombres para que se hundan más en su idolatría. Y se los ha dado en esa copa, en ese cáliz de oro, hasta su embriaguez. Ese verbo bebieron indica esa disposición de los incrédulos de tomar de todos los ídolos que esta gran ramera, que este mundo secular le ha dado a los hombres. Ellos no son inocentes. En Apocalipsis 19 veremos cómo Dios, lo que Dios le hace a todos los incrédulos que bebieron. Esta mujer no está agarrándolos y dándoles de beber a la fuerza. No, ellos bebieron de su propia maldad. En segundo lugar, Babilonia caerá porque los reyes de la tierra han fornicado con ella. Como hemos dicho, la fornicación es un símbolo de idolatría.
en las Escrituras. De esa idolatría a la cual se han entregado los incrédulos y las naciones. Bueno, Dios destruirá también este mundo secular, porque hasta los reyes de la tierra, los que gobiernan la tierra, se han entregado y han fornicado con ella para mantener su poder. En tercer lugar, Dios destruirá a Babilonia porque los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Como lo traduce la Biblia de las Américas, porque los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad o de sus lujos. No solo ha seducido a los hombres con toda esa idolatría e inmoralidad. No solo los gobernantes del mundo se han aprovechado de esos ídolos para mantenerse en el poder, sino que todo el sistema económico mundano se ha enriquecido con el materialismo de este mundo secular. Todos los incrédulos, los mercaderes, los reyes y las naciones del mundo se han enriquecido con el materialismo provisto por esta gran ramera. En lugar de adorar al Creador, que es quien les ha dado todo a los hombres, su trabajo, sus casas, su salud, su dinero, sus alimentos, los hombres adoran a esos ídolos como si ellos fueran los que les proveyeron a ellos todas esas cosas. Ahora, si esto es lo que le va a suceder al mundo secular, si Dios traerá tal devastación sobre este mundo por causa de ese pecado, de su idolatría, de su inmoralidad, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros los creyentes? ¿Cuál será la exhortación de Dios entonces para estos creyentes en Asia Menor y para nosotros el día de hoy? Si esa destrucción de Babilonia está tan pronta a llegar. Bueno, este es el segundo punto del sermón. La exhortación a los creyentes por causa de la destrucción venidera de Babilonia. Escuchemos lo que dice los versículos 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Inmediatamente entonces, después de la visión de este nuevo ángel en Apocalipsis 18, Juan vuelve a escuchar otra voz celestial. Lo más probable, a pesar de que al inicio pareciera ser la voz de Dios dirigiéndose a su pueblo, es que esta voz sea la voz de otro ángel. Notemos que tanto en el versículo 5, así como en el versículo 8, la voz habla de Dios en tercera persona. Entonces probablemente este sea la voz de otro ángel que viene con este mensaje de parte de Dios para estos creyentes en Asia Menor. Y esta voz entonces exhorta a todas estas 7 iglesias en Asia Menor de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que les dice? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la exhortación de Dios para estos hermanos y para nosotros el día de hoy? Bueno, escuchemos el contenido del mensaje de esta voz. Salid de ella, pueblo mío. Ese es el mensaje. Esa es la exhortación. ¿Salid de quién? ¿O salid de dónde? De Babilonia. ¿Quiénes? Nosotros, los cristianos, los creyentes, el pueblo de Dios. Salgamos de Babilonia. Y esta ha sido siempre la exhortación del Señor para su pueblo. Salgan del mundo. Apártense del mundo. Cuando animó a los israelitas por medio del profeta Isaías, afirmándoles que él mismo los libraría del cautiverio en Babilonia, Dios les dijo lo siguiente en Isaías 52: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella,
Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Apártense del mundo, apártense de Babilonia, huyan de ahí, no toquen cosa inmunda en esa ciudad. Cuando los volvió a exhortar por medio del profeta Jeremías acerca de su estancia en Babilonia, Dios les dijo lo siguiente: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. No se queden en Babilonia, yo la voy a destruir. Si usted se queda allí, usted sufrirá también. Salgan. Salgan es entonces lo que el Señor le dice a estos creyentes en Asia Menor y a nosotros el día de hoy. Salgan de en medio de Babilonia. Salgan de en medio del imperio romano en el que estos hermanos vivían. No se comprometan con ella como los quieren hacer engañar los nicolaitas, que se han metido en sus iglesias, que les dicen comprométanse con el mundo. No se comprometan con el imperio romano, con Babilonia, como los falsos profetas de Balaam quieren hacerles pensar a ustedes. Que se comprometan con el mundo, con su inmoralidad, con su fornicación. Salgan de Babilonia, del imperio romano. No se comprometan como la profetisa Jezabel quiere hacerles pensar a ustedes. Para que forniquen y cometan los mismos pecados que el mundo. Eso es lo que Dios quiere, niños, que los cristianos hagan. Que no se unan espiritualmente a este mundo secular. Segundo, ¿para qué debían salir? ¿Cuál era la razón para el éxodo de en medio de esta gran ciudad? De nuevo escuchamos la voz del ángel. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dos razones les son dadas a estos creyentes para no comprometerse espiritualmente con Babilonia. Primero, para no participar de sus pecados. ¿Cuáles pecados? El pecado que hemos estado viendo y del cual el Señor ha acusado a Babilonia. El pecado de la idolatría, de la inmoralidad. Segundo, los creyentes son exhortados a salir de Babilonia, dice, para no recibir ninguna de sus plagas. ¿Cuáles plagas? Ya las vamos a ver. Pero si Dios va a destruir este mundo secular, entonces los creyentes son llamados y exhortados por Dios para no comprometerse con Él. ¿Por qué? Porque si Dios va a destruir este mundo secular, también va a destruir a todos aquellos que se han comprometido con este mundo secular, que le han entregado su corazón y su vida a Él. No se comprometan entonces. Cuando el Señor exhortó a Israel por medio del profeta Jeremías, les dijo lo siguiente: huid de en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Por causa de toda esa idolatría e inmoralidad, como hemos dicho, por haber embriagado a las naciones con toda su idolatría, Dios iba a destruir ahora a Babilonia. En el Antiguo Testamento, al imperio babilónico. Por eso Dios les dice a los israelitas: huid de en medio de Babilonia. Si ustedes se quedan allí, si ustedes se comprometen con esa ciudad, ustedes van a experimentar el mismo juicio. Las mismas flechas que son para los babilonios serán para ustedes si ustedes se quedan allí. Huyan. La exhortación es la misma para nosotros el día de hoy y para estos creyentes en el primer siglo.
No se comprometan con Babilonia, no se comprometan con el mundo, huyan fuera de él, no participen de su idolatría para que no reciban el mismo castigo que ella va a sufrir. Tercero, ¿por qué el castigo? Aquí el ángel va a recapitular y quizás va a ampliar un poco más las razones por las cuales Dios iba a traer su castigo sobre este mundo secular. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. El que se diga que sus pecados han llegado hasta el cielo quiere decir que su maldad ha llegado hasta el colmo. Recuerdan en Génesis 15, Dios le prometió a Abraham que su pueblo estaría en Egipto por más de 400 años y que Dios los sacaría de allí. ¿Para qué? Para destruir los amorreos. ¿Por qué? Porque en 400 años llegaría hasta el colmo la maldad del amorreo. Dios usaría a Israel para traer el juicio sobre todas esas naciones paganas. Lo mismo es lo que se está diciendo aquí. El castigo vendrá sobre el mundo secular porque el colmo o sus pecados han llegado hasta el colmo. La paciencia de Dios se va a agotar y en aquel día Él destruirá este mundo secular. Así como sucedió con Babel, cuyos habitantes empezaron a construir una torre hasta el cielo para glorificarse ellos mismos, y Dios trajo su juicio y los esparció a todos. Lo mismo sucederá con Babilonia. Cuando la paciencia de Dios llegue a su límite, el juicio de Dios vendrá sobre este mundo secular. ¿Cuál será el juicio de Dios? Versículos 6 y 7. Dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El juicio de Dios sobre Babilonia será pagarle por todos sus pecados, por toda su idolatría, por toda su inmoralidad, por toda su rebeldía en contra de Dios. Ahora, el problema aquí está en entender el tipo de pago que Dios le dará. Algunos piensan que el castigo que Dios traerá sobre la gran ramera será literalmente el doble de lo que ella ha hecho. La pregunta es, ¿será esto justo de parte de Dios? ¿Será justo pagarle a un criminal con el doble de lo que él merecía? Si yo cuando era niño me robé una bolsa de picaritas, ¿era justo que me mataran por eso? ¿No es más bien el ejemplo del Antiguo Testamento restituir exactamente lo que fue robado, por ejemplo? Bueno, como podemos ver, el problema está en cómo entender ese término doble que tenemos ahí. Pagarle doble en el versículo 6. Si lo interpretamos literalmente, estaríamos, creo yo, afectando ese principio de equidad que tenemos en las Escrituras. Buscando resolver este problema, encontré un artículo de Meredith Kline, que es un teólogo reformado americano, que escribió hace muchos años en una revista teológica norteamericana, y él revisa ese término diplu, es el griego diplu, el doble. Lo busca no solo en el Nuevo Testamento como es usado, sino en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, y cómo se usa ese término diplu para traducir el término en hebreo. Y lo que él encontró es que ese término que usó Juan en Apocalipsis 18 debería traducirse o entenderse como equivalencia. Es decir, que el castigo que Dios traería sobre Babilonia, aquí en Apocalipsis 18, sería el equivalente de su pecado. A como ella pecó, así será su castigo. No el doble, sino igual, equivalente. En las escalas de la justicia divina, dijo Klein, no hay un desbalance, sino que hay una perfecta y balanceada justicia. Bueno, según como Babilonia ha obrado,
Según ella preparó el vino de su fornicación en su cáliz, y cuanto ella se ha glorificado y vivido en deleites, que dice, tanto así, dadle de tormento y llanto. No más, no el doble, no el triple, sino lo que ella ha hecho, denle lo mismo en equivalencia en llanto y tormento. El gran pecado de Babilonia, el gran pecado de este mundo secular ha sido su autoglorificación. El tratar de ponerse este mundo secular como el Dios del universo. De decir en su propio corazón, como dice el versículo 7, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. El mismo pecado de Nabucodonosor en Daniel capítulo 4. ¿No es esta Babilonia? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. No, fue Dios quien se lo dio. Este es el mismo pecado de este mundo secular. Y fue también el mismo pecado de Babilonia en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 47 nosotros leemos la acusación que hizo Dios de aquel imperio. Dijiste, le dijo Dios, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. Perdón, pero eso es solo Dios el que puede decir eso. No quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Ese es el orgullo del imperio babilónico en el Antiguo Testamento. Y por ese pecado Dios trajo su destrucción. Bueno, por causa de ese orgullo, de tal blasfemia contra el Dios creador del universo, vendrá el castigo divino sobre este mundo secular. Nosotros sabemos cómo este mundo secular quiere vivir sin Dios, creyéndose ser su propio Dios, estableciendo sus propias reglas para vivir. Como dijo Dennis Johnson, la altura de su presuntuosa arrogancia será igualada con la profundidad de su descenso a la vergüenza. Finalmente, ¿cuál sería el castigo? En el versículo 8 tenemos la descripción del castigo que vendría a ella de parte de Dios. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Entonces, estas serán las plagas que experimentará Babilonia. Las plagas que experimentará todo aquel que, aunque se diga cristiano, se haya comprometido con este mundo secular. Como ya hemos visto, estos no son otra cosa más que símbolos para describir la destrucción total de este mundo secular. Muerte, llanto, hambre y fuego nos hablan del juicio de Dios sobre este mundo. Pero nos hablan también acerca de esa total destrucción y desolación en la que quedará cuando el Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida. Y vean esto, ¿no será que este mundo secular quedará debilitado? Eso no es lo que se nos está hablando aquí. Quedará totalmente desolado, destruido para siempre. Será hecha, como vimos en los versículos iniciales, cueva de demonios, de espíritus inmundos. Totalmente devastado por el Señor. ¿Y por qué? Leamos lo que dice el final del versículo 8. Porque poderoso es Dios el Señor quien la juzga. Es por causa de quién es Dios que esta destrucción no solo es cierta, sino total a este mundo secular. Esta no es una nación poderosa derrotando a otra nación, es el Dios todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin, viniendo a este mundo secular a juzgarlo por todo su pecado. Y de tales plagas debían cuidarse también, como dijimos, estos creyentes. Porque tales plagas iban a experimentar aquellos, como dije, que diciéndose cristianos se hubieran comprometido con este mundo secular.
Plagas que vendrán a él, como leímos en el versículo 8, en un solo día. De pronto, de repente. Como dijo el profeta Isaías de Babilonia, de repente, en un mismo día llegará su destrucción. Ahora, ¿cómo podemos aplicar a nuestras vidas las verdades que hemos visto el día de hoy en este pasaje? Yo creo que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Cuál debe ser la actitud y la relación del cristiano con el mundo? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra relación con este mundo secular? En la década de los 50, un teólogo norteamericano, Richard Niebuhr, escribió un libro. Y él dijo lo siguiente: en nuestro tiempo se está llevando a cabo un debate en múltiples esferas sobre las relaciones entre el cristianismo y la civilización, o sea, y la cultura. En esta situación conviene recordar que el tema de la relación entre el cristianismo y la civilización no es nuevo, ni mucho menos, que la perplejidad cristiana en este ámbito ha sido perenne y que el problema ha sido constante a lo largo de todos los siglos cristianos. Esa pregunta, ¿cuál es la relación del cristiano con el mundo? Dice Niebuhr, es la pregunta que se han hecho los cristianos por los siglos. Fue por eso que en su libro Cristo y la cultura, Niebuhr presentó 5 respuestas que le han sido dadas a esta pregunta. ¿Cuál debería ser la relación entre el cristianismo y la cultura? Bueno, la primera respuesta, dice Niebuhr, es Cristo contra la cultura. Donde el cristianismo busca más bien oponerse a este mundo secular y a sus influencias mundanas. La segunda respuesta, dijo Niebuhr, era Cristo, el Cristo de la cultura, en la cual el cristianismo, más bien decía él, se adapta a los estándares y a las demandas del mundo. La tercera opción, dice él, es Cristo por encima de la cultura. Y él llamaba a esto cuando el cristianismo participa con el mundo para su mejoramiento. Somos dos iguales participando para mejorar el mundo en el que vivimos. Cuarto, Cristo el transformador de la cultura, en la cual los cristianos cristianizan a la cultura para que refleje en mayor medida el reino de Cristo. La quinta opción es el dualismo, o Cristo y la cultura en paradoja, donde el cristiano vive en esa constante paradoja entre lo que él puede hacer en el mundo y las cosas del mundo y el entendimiento de la necesidad de la gracia de Dios en la vida de un pecador. De todas estas respuestas, lo que sí es claro es que la segunda, esa idea de que el cristianismo debe adaptarse a los estándares y a las ideas del mundo, no es a lo que la Biblia ha llamado al cristiano. Ciertamente el cristiano debe buscar de una u otra manera que el mundo a su alrededor sea transformado. Para eso predicamos el evangelio, porque creemos que solo el evangelio transforma. Pero si hay algo que el cristiano siempre debe entender es que nosotros vivimos en 2 reinos. Por la gracia de Dios, nuestra ciudadanía ha sido cambiada de la ciudadanía de este mundo a ser ciudadanos de la Jerusalén espiritual. Esa es la realidad. Pero la realidad es también que nosotros, a pesar de que tenemos una ciudadanía en el cielo, vivimos aún en este mundo. Porque el cristiano debe entender entonces que somos peregrinos aquí. No pertenecemos a este mundo, estamos de pasada nada más. Porque un día llegaremos a nuestra patria celestial. Entonces el llamado no es adaptarse a este mundo. Por eso la pregunta, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra relación con este mundo secular? La respuesta la tenemos en nuestro pasaje. Y es la primera respuesta que Niebuhr proveyó en su libro. Cristo contra la cultura. El cristiano oponiéndose a este mundo y a sus cosas. Escuchamos nuevamente las palabras del ángel. Salid de ella, pueblo mío. Las palabras de Isaías, no toquéis cosa inmunda. Apartaos de ella.
Cuando Israel estaba en Babilonia, Dios no le dijo a Israel, ahora que están aquí, adáptense a los babilonios. Él no les dijo eso. Él no les dijo tampoco, bueno, ahora que están aquí, judaicen la cultura babilónica. Y ahora, enséñenles a que no coman cerdo. Eso no es lo que Dios les dijo. Dios les dijo, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pablo a los Gálatas le dijo en el capítulo 1, el cual, hablando de Cristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos de qué? De este mundo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Al final de la epístola a los Gálatas, Pablo le dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo y yo estamos muertos el uno al otro. No tenemos ninguna relación por lo que Cristo hizo por mí. El apóstol Juan le dijo a sus iglesias en Asia, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De eso es lo que se trata. ¿De dónde está nuestro corazón? ¿De qué es lo que nosotros amamos? El llamado para nosotros los cristianos es a salir espiritualmente del mundo. El ángel no le está diciendo a Juan y a estos hermanos en estas 7 iglesias, salgan del imperio romano, salgan de ahí, váyanse a una montaña y forman una comunidad ahí apartada de todos esos vicios y lujos de Roma. Este precepto profético, dijo Agustín de Hipona en la ciudad de Dios, debe ser entendido en sentido espiritual. El salir de este mundo secular debe ser entendido de manera espiritual, no física. Jesús le oró a su Padre en Juan 17 y le dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Del malo, literalmente. Es decir, que los guardes de las tentaciones de Satanás, de los ataques espirituales y del amor por el mundo y sus cosas. Guárdalos de eso, no los quites, pero guárdalos de eso. Y es aquí en donde muchos cristianos se han equivocado, malinterpretando esta y muchas otras exhortaciones en las Escrituras. Han enseñado que el cristiano debe inhibirse de participar y disfrutar de todo lo que hay en el mundo. No pueden escuchar música clásica como Mozart, no pueden escuchar este tipo de música, no pueden ir al cine, no pueden ver televisión, no pueden leer ningún libro aparte de la Biblia. No pueden usar la tecnología, no pueden tomar vino, cerveza. Cuando todas esas cosas en un sentido son regalos de Dios para la humanidad. Dios le dio el vino a los hombres como un regalo para alegrar sus corazones. Eso es lo que dice la Biblia. Dios le dio al mundo la tecnología para aliviar un montón de problemas que han venido al mundo por causa del pecado del hombre. Dios le dio el café, la música, el arte con el mismo propósito. El punto no es dejar esas cosas, el punto no es separarse físicamente de las cosas del mundo, sino separarse espiritualmente de él. Ese es el llamado. El vino no es pecaminoso. El café no es pecaminoso. El Señor Jesucristo creó vino y se lo dio como un regalo a cientos de personas en una boda, para que lo disfrutaran. El Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, no se apartó del vino. ¿Por qué? Porque esa sustancia en sí mismo no es pecaminosa. El sexo en sí mismo tampoco es pecaminoso. Es algo bueno, es un regalo que Dios le ha dado al matrimonio. El cine tampoco es pecaminoso, la televisión tampoco. Los gnósticos creían así.
que lo material era pecaminoso. Dios le dijo a Israel por medio del profeta Jeremías, cuando ellos estaban en Babilonia, edifiquen casas, habítenlas, plantad huertos, comer del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, vivan ahí en Babilonia. Pero al mismo tiempo les dice, huyan de ahí. Daniel sirvió a Nabucodonosor, un rey pagano. Llamado a los creyentes de nuevo no es a separarnos absolutamente del mundo y de sus cosas. La hostilidad de este ángel, dijo Phillips, no está dirigida a la tierra física, sino a la cultura mundana pecaminosa. Lo que Dios odia es a Babilonia, dice Phillips, como símbolo de este sistema mundano idolátrico y sensualmente perverso en rebeldía contra el cielo. Nosotros podemos quitar todo el vino del planeta Tierra y aún así el pecado de la embriaguez seguiría en el mundo. Nosotros podemos quitar todas las películas, las computadoras, los televisores, los programas del mundo. Podríamos vestir a nuestras mujeres como se visten en los países musulmanes, solo con los ojos aquí, y el pecado de la lujuria seguiría estando en el corazón de los hombres. Porque el problema del mundo no es lo material, sino lo espiritual. La actitud y la respuesta del cristiano a este mundo secular es entender que él está siendo guiado por Satanás. Él es el príncipe de la potestad del aire que está guiando este mundo. ¿Para qué? Para llevar a los hombres cada vez más a la idolatría y al pecado. Todos esos regalos que el Creador le ha dado al mundo serán corrompidos por Satanás, por el dragón, de una u otra manera para promover esa idolatría. Babilonia, este mundo secular, toma las cosas que hay en el mundo que Dios le ha dado, las corrompe, las disfraza como cosas apetecibles. ¿Para qué? Para que los hombres las beban esa inmundicia, blasfemando contra Dios. El mundo toma el vino, es un regalo que Dios le dio a la humanidad, y engaña a los hombres y les dice, tome, va a ver qué bien se va a sentir. Tome más, y va a ser el alma de la fiesta. A todo el mundo le va a caer bien. Tome. El mundo toma el sexo y le dice a los hombres, el sexo es bueno, de hecho es necesario. No se preocupe si usted está casado o no. Esa mentalidad es arcaica. Usted está en su derecho de tener sexo con quien usted quiera y cuando usted quiera. Usted es el dueño de su cuerpo. Eso lo va a hacer feliz. El mundo toma el cine y le dice a los hombres, vaya, no importa que hayan un montón de malas palabras ahí, escenas de violencia, sexo, desnudez, eso es arte. Vaya y disfrute, pervirtiendo el regalo que es para Dios el arte. El regalo que es de Dios, el arte de parte de Dios. Eso es lo que nosotros estamos llamados a escapar. Es de eso lo que el Señor nos está llamando a salir. De nuevo, no haciéndolo físicamente, sino espiritualmente. Escapando, como dice el versículo 4, ¿cómo? No participando de sus pecados. Esa es la manera de huir. El cristiano debe entender la idolatría que está trabajando, que está operando en nuestra sociedad. Debe tener ese discernimiento. Debe entender que el llamado para el cristiano es resistir esa presión del mundo para que participemos nosotros de esa misma idolatría. Babilonia presenta el dinero, la belleza, la juventud, el placer, el poder, la fama como ídolos que los hombres deben perseguir, como ídolos a los cuales los hombres le deben entregar su corazón. Eso nos va a hacer felices. En eso vamos a encontrar nuestra plena satisfacción. Pero el cristiano, entendiendo que solo Dios es digno de nuestra adoración, que solamente Él puede satisfacer nuestras almas,
se rehúsa entonces a participar de esos mismos pecados de Babilonia, de esas mismas actividades mundanas pecaminosas. Porque de nuevo el mundo toma esos regalos que Dios nos ha dado y los convierte en algo pecaminoso. Lo que está de moda es hablar con malas palabras. Hable así. ¿Por qué no? Lo que es cool es emborracharse. Vaya, sea cool. Ser moderno es haber estado con muchas personas antes de casarme. No sea arcaico, antiguo. Sea moderno. Ser un verdadero hombre es ser infiel a su esposa, tener más mujeres. Eso es ser un cobarde y un rebelde. Usted quiere ser que todo el mundo lo quiera a usted. Tiene que vestir con esta ropa, con esa marca. Ahorre todo lo que tenga que ahorrar para vestir de tal manera. Le pone sus ídolos a los hombres. El cristiano, por el contrario, está llamado, como le dijo Pablo a los romanos, no a conformarse a este mundo, a no conformarnos a este siglo, nos llama el Señor. Aquel que absorba las ideas, las imágenes, los sueños de este mundo secular está pronto a vivir de la misma manera, mis hermanos. Cuanto más contacto tengamos con la mundanalidad, más prontos estamos a caer en esa misma mundanalidad. Aquellos que participen de los entretenimientos mundanos sin discernir si son agradables a Dios o no, viven en el grave peligro de participar en los mismos pecados del mundo. Salir de Babilonia, dijo Hendrickson, significa no tener compañerismo con sus pecados y no ser engañado por sus atracciones y tentaciones. Significó para Juan Bunyan, en el Progreso del Peregrino, decir o no acercarse a la feria de la vanidad, salir de ahí, huir de ahí. Recordemos el ejemplo de Lot. Cuando Abraham le ofreció escoger ese lugar donde él iba a habitar, miró y codició a Sodoma. Y poco a poco se fue acercando hasta aquella ciudad, hasta estar en medio de ella. Y su espiritualidad se vio corrompida y sus hijas no temían al Señor. Recordemos a la esposa de Lot, quien habiendo escuchado de la destrucción que Dios traería sobre aquella ciudad por toda su idolatría e inmoralidad, volvió a ver para atrás deseando estar ella allí, disfrutando de sus mismos placeres. Y Dios la convirtió en una estatua de sal por su idolatría, por su compromiso con el mundo. Ninguno, dijo el Señor, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, ninguno que diciéndose cristiano ame este mundo y a sus cosas es digno del reino de Dios. Nuestra actitud, nuestra relación a este mundo debe ser una de vivir en él, pero no participar de su pecaminosidad. Alejarnos de él. ¿Puede el cristiano usar jeans? Por supuesto que sí. Pero no se lo rompa para mostrar partes privadas, para ser más sensual. ¿Puede el cristiano ir al cine? Por supuesto que sí. Pero no para ir a ver ese montón de películas inmorales que exhiben hoy con el disfraz de arte. ¿Puede la mujer pintarse? Por supuesto que sí. La mujer cristiana, digo. Pero no pintarse de una manera mundana, como aumentando su sensualidad. ¿Puede el cristiano oír música? Sí. Pero no reggaetón. Esa música es totalmente inmoral. Discernimiento es lo que necesitamos.
¿Podemos tener negocios en el mundo como cristianos? Por supuesto que sí. Pero debemos dirigirlos, esos negocios, para la gloria de Cristo, no como el mundo los dirige. El cristiano está llamado a ser y a vivir de una manera diferente al mundo. Como Israel en el Antiguo Testamento, Dios les dijo que debían comer cierto tipo de comida, que debían vestir de cierta manera, que les dio un lenguaje diferente. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que debían ser diferentes a todas las naciones a su alrededor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, su pueblo, la iglesia, que entendamos que debemos ser diferentes a este mundo, porque somos diferentes, por la gracia de Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero nuestro deber es entender que Dios nos ha redimido de este mundo y por lo tanto nuestro deber es ser diferentes al mundo. Hablar de una manera diferente, vestir de una manera diferente, ver las cosas del mundo de una manera distinta, siendo guiados por la palabra de Dios. Y padres, aquí quiero que todos nosotros como padres cristianos nos hagamos esta pregunta. ¿Le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos a amar este mundo? Con nuestra vida, es nuestro ejemplo para ellos amar este mundo. Dios quiera que no sea así. Vamos al cine y el cristiano se pregunta, ¿esa película glorifica a Dios o no? ¿Dios está agradado con que yo esté sentado aquí escuchando y viendo esto o no? Si no, entonces me voy o no voy a verlo. Estoy en el trabajo con compañeros de trabajo en una conversación y me pregunto, ¿esto que estoy escuchando yo, que estoy participando, glorifica a Dios o no? Si no, mejor me voy. Niños, ese videojuego que estoy jugando, y ahora hay videojuegos que exaltan el asesinato. A ver cuántos más puedo matar yo. O exaltan los robabancos. ¿Ese videojuego glorifica a Dios o no? En la escuela, chicos, a ustedes les van a decir, pero diga esta palabra, ¿qué tiene de malo? Todo el mundo la usa. Pero eso glorifica a Dios o no. Eso es lo que Dios me permite a mí hacer o no, como su criatura. Molestemos a tal compañerito. Nos vamos a divertir. ¿Es eso lo que Dios dice que debemos tratar a nuestro prójimo así? No. No seamos como Lot. No seamos como la esposa de Lot. Seamos más bien como Moisés, quien rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Hermanos, salgamos de Babilonia, salgamos de este mundo secular, huyamos de la pecaminosidad, de la mundanalidad. Este mundo quiere que nos comprometamos con él. Huyamos, seamos sabios y valientes por causa del Señor, como cantamos al principio, entendiendo que el Señor nos llama por nombre para ofrecernos una vida santa y limpia, para hacernos siervos útiles para su reino. Participar del mundo y sus cosas nos traerán el castigo que viene de parte de Dios para este mundo secular. No seamos como la esposa de Lot, seamos como Pablo, como vimos la semana pasada. Cuando experimentó la gracia de Dios, vivió para Cristo y fue crucificado para el mundo. Mejor aún, seamos como el Señor Jesucristo, que antes de adaptarse al mundo, Él dijo, mi Padre quiere que yo vaya a la cruz. Y la Biblia nos dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y su deseo fue en todas las cosas agradar a Dios, viviendo en obediencia a su Padre. Que eso sea lo que nos caracterice a nosotros el día de hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos 8 versículos que hemos leído y en los cuales hemos meditado. Padre, te pedimos que lo que tú has dejado para nosotros en tu palabra
nos confronten en la manera en que estamos viviendo nosotros nuestras vidas y nos lleven mejor a vivir para Cristo. Vivir nuestras vidas en obediencia a ti, para glorificarte a ti, para que más y más personas lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo. Oh Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos caído en la mundanalidad, pero te pedimos, confiando en que tú nos has dado tu Espíritu Santo, que seremos diferentes, que viviremos de una manera diferente al mundo. Te pido para que nosotros los padres cristianos podamos ser ejemplo de alguien que ha muerto para este mundo, que ha muerto sus deseos y que vive para ti. Y te pido que tú también, Señor, transformes las vidas de estos niños que nos has dado, que ellos sean librados del presente siglo malo también, y que los conviertas a temprana edad y que los libres, Señor, de una vida de pecado. Oh Señor, guarda sus corazones y transfórmalos para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Amén.